Bienvenidos a todos los que nos ven a este tristemente, desgraciadamente último podcast de esta temporada de Santos Bravos. ¿Cómo están? Soy Pame Moguel y me encuentro con estos 5 artistas que tienen toda una vida por delante en la industria, la neta. Felicidades. Muchas gracias. Ayer, después de esa eliminación, me acerqué de espaldas a abrazarlos, así temblando, llorando de la emoción de cómo entregaron todo. De verdad estuvieron espectacular. Y en el momento en el que estaban los 17, yo estaba así, vuelta loca. Eso fue un momento muy lindo de la noche. Único. Sí. Fue muy Cómo especial. los celebraron ustedes abajo, ellos arriba. Es que todo ha sido tan bonito en este proyecto que por más que se haya dado que estamos... Me incluyo los 6 eliminados porque yo también ya terminé este proyecto. Que te puede dar tristeza y no. ¿Cómo se sienten? Sí, creo que lo que hemos estado platicando es justo que es una experiencia que definitivamente nos cambió la vida y el rumbo de nuestras carreras. Y lo más bonito es que es solo el primer paso. Y qué mejor que dar un primer paso de esta manera, que es en el Auditorio Nacional, con un Auditorio Nacional lleno y lleno de gente que nos quería ver y que nos fue a apoyar y que gritaban nuestros nombres. Y eso fue algo que yo creo que nunca se nos va a olvidar y que es más gasolina para todo lo que viene, porque vienen Yo creo que fue un regalo de la vida este concierto. Yo creo que trabajamos muy duro y pasamos muy bien, disfrutamos así. Se notó muchísimo. Todos los detalles, todos los bloques, todos los momentos, y yo creo que eso fue lo más bonito. Así. ¿Ubican cuando en Hércules baja el cartel y está la constelación de lado y así está como muy presente? Así estabas tú, por ejemplo, Yanis. Tú me recordaste muchísimo ese momento. Wow. Porque estaban parados al inicio del concierto, están en compás, ¿no? Así, Sí, literal. sí. Y cada uno, yo veía los ojos como estaban tan presentes, estaban cero nerviosos. O sea, ¿cómo le hicieron, chicos? La verdad. Fíjate que yo estaba tan presente que no alcé la cabeza donde era, porque ya se cuenta que teníamos una marca. Y en esa marca... Estaba ahí. Sí, en esa marca se caía la tela, el kabuki, ¿no? Kabuki. Entonces yo decía, y ese era como cuando alzaba la cabeza, ¡pum!, entraba, ¿no? O sea, entonces así eran en los ensayos. Tiran el kabuki antes, y yo cuando alzo la cabeza, el kabuki ya en el piso y toda la gente, ¡wow! Y yo... Yo hice lo mismo. Bro, es que yo estaba... creo que eso quitó mis nervios. Así como, estamos, ya estamos. Sí, Porque claro. tuvimos como un tiempo chiquito, así como para enfocarnos, concentrarnos de, bien, va a empezar el Claro, concierto. pero en el Entonces, Inter ya tu sonido es 7, la y gente. ¡pum! Pero se cayó antes de cuando, hay gente, hay mucha gente. Entonces, Literal. Yo no sabía, pero claramente, o sea, se podía ver a través del kabuki. Sí. Entonces nosotros ya... ¿en serio? Un poquito. O sea, se veían como las sombritas. luces. Sí. Entonces yo estaba ahí como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a pasar? Estoy renaciendo, así veía a mi bebé. Sí, Ay. no, ahí te juro me sentía como que... Nada, obviamente muy feliz, se me cruzó Alex, lo tenía al lado, ¿te acordás que creo que te hice caras como de... Sí, hicimos como... Como que no lo puedo creer, estaba convencido de que estaba viviendo mi sueño y estaba como... se me pasaron con muchas cosas como de mi vida por delante, te juro. Y siento que después de todo el proceso, ahí me di cuenta ayer que mi sueño era ese. Mi sueño era vivir esa experiencia de estar en un escenario con gente con la que he vivido tantas cosas, que estamos tan conectados. O sea, yo jamás había estado tan conectado en el escenario, a lo cual eso nos daba esa tranquilidad de que estábamos paseando. Yo vi a mi familia y creo que les saludé 4 veces, les hacía como... o sea, como me sentía como en, no sé, Que eso no es fin de fácil, curso de la escuela. identificar quién Estaba está. delante de 10.000 personas. Sí, yo no Sí. paraba tampoco. Fue increíble. chiquito, sí, pero Creo que esa fue la recompensa de todo este esfuerzo. La verdad que sí. Y es algo que a mí fue lo que más me paró en los pelos de punta. El verlos allá arriba tan dominando el escenario, pero sobre todo el público. O sea, cuando tienes un control absoluto del público es cuando sabes que hay un artista. Y no solamente hablando del auditorio en específico. Y recuerdo ese momento perfecto que lo pueden ver en los últimos episodios de Los Santos Bravos, la serie. Que en el momento que José Ignacio les dice, ahora yo ya no soy el coach, ahora soy su colaborador y vamos a trabajar juntos. Creo que también llegar a ese momento... Por supuesto que debe ser hermoso el Auditorio Nacional, pero el haber colaborado con quienes lo hicieron, el haber aprendido de la mano de quienes estuvieron aquí para enseñarles, el aprendizaje que recopilaron
Fue como haber ido a un intensivo en Berkeley o en la escuela que me quieran decir de música y de baile, que les dio todo eso. Yo diría que el estar presentes es como un sinónimo de estar y de poder estar agradecido. Entonces creo que justo ayer estar en el Auditorio Nacional nos mantuvo muy presentes y eso hace que todas las cosas y todos los resultados sean Te da humildad, aparte, ¿no? definitivamente. Sí me gustaría saber, y seguro en algún punto ustedes en su cuartito ahí pensaron de, bueno, y si no, ¿qué onda? ¿Qué viene? Siento que podemos hacer muchas cosas grandes juntos. ¿Y por qué se ven Y con van a esa suceder. mirada mística? Y la manera en la que estamos conectados. Y van a suceder. Sí, y no lo dudo, porque tienen un poder inmenso, pero no me pueden dar una pistita porque siento que traen un plan bajo la mano. No, se viene literal, cosita, solo nada es más buena eso. vibra de que yo creo que como no termina aquí. Se vienen cositas, es eso. ¿Por qué inclinaste ligeramente el ojo izquierdo? Ay, sí. Porque mi sierra abajó un poco. ¿Por qué Yanis hizo como...? Yo creo que así, de verdad estaba platicando con Yanis después del concierto, de todo lo que pasó, que la parte que más me entristece es que no sé cuándo voy a verlos nuevamente, todavía, porque sí, yo regreso acá. Que si nos invitas a Brasil, así, vamos, a mí me México es mi encanta. segunda casa ahora y así me enamoré de la ciudad, de estas personas, de ser hermanos, de la lengua y de la cultura también, entonces no termina aquí, de verdad, es más por eso. En una semana te llamamos. Ok, entonces tú eres el que sabe cosas, Alex. O sea, Hay mucho siento que merezco un cierto sneak peek. Dele de la algo. carita, Vamos a ver muy pronto. ¿Qué estás planeando, Picho? Puede ser vacaciones o algo así, algo Puede como ser en Cancún vacaciones. o en Mallorca. o en- Bueno, yo con lo que viví ayer confirmo de que soy un performance. Soy un performer. Soy un performer. Soy todo completo. Tú eres el performance lloviendo estrellas. ¿Tú entendiste? Es que... Pero ¿cuál quieres ser? sos un boy band. Sos un boy band. Sí, con eso me di cuenta ayer. Obviamente falta mucho camino por recorrer, muchas cosas por mejorar. Siempre se puede mejorar y ese es el objetivo. Te lo puedo asegurar que todos los que estamos aquí estamos preparados para subirnos a cualquier escenario y romperla. No lo tienes que asegurar. Y conectar con el público y vivir realmente lo que es dar un concierto. Entonces, sí, o sea, yo lo que básicamente tengo planeado es seguir viviendo de esto toda mi vida, porque ayer lo confirmé, porque ayer con los gritos de las personas vibrando por todo mi cuerpo me sentía... Un performance. Un performance. Sabía que no me deja pasar. Por supuesto que no. Ya lo tenía que decir. Lo tenía que decir. ¿Y tú, Alex? Un performance. ¿Te vas a quedar un rato acá? ¿Te vas a regresar a casa aprovechando que tus viejos están acá? ¿Cuál es el plan? Pues yo, la verdad, he sido muy feliz de pasar los 6 meses aquí, de conocer esta gran ciudad. Pero sí, echo mucho de menos mi casa, mi hogar, mi familia, mi hermana. La verdad, yo solo quiero decir que sentí que no importaba nada el resultado, sino que realmente lo que quería era disfrutar del momento al máximo, porque si me iba a casa iba a estar muy feliz y si me quedaba en la banda iba a estar muy feliz. Entonces, como vi las dos posibilidades con buenos ojos, sentí que esa noche fue mágica porque Bien. no tenía estrés, no tenía nada, simplemente quería pasarla bien con todos estos chicos y eso para mí hizo una gran diferencia en cómo yo me sentí en el escenario. Oigan, todavía no sale y ahorita voy con ustedes del qué sigue, pero es que es muy de entrevistador. ¿Qué sigue? ¿Y qué viene? Es la pregunta que te salva, Esta sí me pero rompió. mi camerino, en el cual yo no estaba porque estaba entre las butacas haciendo el contenido, estaba al lado de donde les dieron la noticia. Y mi manager, que estaba adentro, pues dijo, oh, ¿qué está pasando? Porque hay gente gritando. Y luego dijo, creo que aquí al lado se está llevando la eliminación. ¿Qué nos pueden contar de ese momento? Porque había llanto por felicidad, pero ¿cómo se los dijeron? Y fue con una habitación, estábamos todos juntos, nos agarramos como equipo de fútbol. Como siempre. Equipo de fútbol y bueno, nos fueron comunicando, ¿no? Como... Fue rápido. Fue rápido. Fue muy rápido. Muy porque rápido. Créanme que para nosotros fue muy lento, ¿eh? Para estar haciendo tiempo en producción, confirma cámara. Todavía no, pame, sí. Hay una parte donde estoy.
¿No vieron? Y sí, era un mix de felicidad y tristeza, de nostalgia, mucho dando vuelta por la cabeza, pero obvio que estamos muy orgullosos de nuestros hermanos, sabemos que la van a romper, no tenemos ningún tipo de duda. Y yo tampoco tengo duda de estos muchachos, que son todos muy talentosos, son únicos, por algo llegamos hasta acá, todos tenemos una luz, algo muy especial, cada uno, Sí. lo sé y lo veo, entonces no tengo ningún tipo de dudas, que nos va a ir muy bien a todos. No, nadie, y estoy segura que todos los que nos están viendo también. O sea, es que ustedes tienen todo para hacer lo que se les dé la refregada gana, como decimos por acá. Y de hecho, las caras de los Santos Bravos oficial, cuando empiezan a salir los flashes, era literal un bittersweet, porque era tan unido esta familia que estoy segura que estaban obviamente muy felices por ellos, pero también pensaban en ustedes. Veías la carita de Kenneth, los ojitos como semi-amargo, dulce amargo, de, sí, pero mis hermanos, y así todos. Qué fuerte, para también hacer un performance, presentar el primer sencillo a quienes quedaron. Eso, esa sensación. Eso que fue bonito, porque si fuera una competencia, no teníamos este sentimiento de tristeza, Sí. pero sentimos Sí, eso sería de, porque sí, ya gané, ajá. Sí, sentimos eso porque estábamos conectados como familia. Entonces, sí, fue como, qué bien, pero ¿qué vamos a hacer ahora que no vamos a vernos más como 24/7 y seguir así? Me encanta que eso es lo que más en incógnita los tiene a todos. Más allá de lo que va a pasar en sus carreras profesionales, están tan con los toros por el cuerno, como decía, que realmente lo que están con la sensación de incógnita y de incertidumbre es cuándo voy a ver a mis hermanos otra vez. Dime una cosa, ¿qué viene? Hablando de eso, me quedé con ustedes. ¿Qué viene? Un momento de descanso para recuperar baterías, porque fueron unos 6 meses Intensivísimos. muy intensos. Pero bueno, creo que el descanso viene bien para igual replantear y bueno, seguir el camino. Que se asiente la ya tierrita estaba. de esa agua agitada, ¿no? Claro. Está como, no veo, no entiendo. Claro, y Ven, nada, pues, claridad. muchas cosas que van a estar muy Ay, ya, me cae Yo soy misterioso. Y me gusta el misterio, pero... Cuidar de mi árbol de mango para recoger los frutos. Sí, mira, por eso que hablé. Sí, súper tal. Hablando en clave. Quiero añadir que ayer hicimos un show y nos levantamos pronto y llevamos todo el día y estamos muertos. O sea, Habla con ganas de reír, bro. Pero Habla con todos. ganas de reír. es que Este va a ser el podcast Sí. más divertido porque estamos disociados estamos todos. disociando el mundo. Incluida yo, no pasa nada. No, pero ve las caritas, bro. No, yo veo la cara de Leo y Estamos dice, todos hablando como... Miren el primer podcast y miren este. Parte de ese cansancio y de lo que sí se ven diferentes hoy, Ahora sí. también hay un montón de cambios bien positivos y bonitos. No, claro. La Hay neta. muchos más. Sí, sí. No, esto es recién el comienzo, te lo digo en serio. Estamos empezando. Sexta vez que digo eso. No, es que es verdad. Sí. Aprendimos mucho Sí. de todo. Tienes mucha seguridad. Mucha seguridad. Neta. O sea, yo me acuerdo de las primeras veces acá con la cámara, era como, sí, Pame, ¿cómo estás? Y las cámaras no existían. Estamos ustedes ni como, las hola, veían. Pame, todo bien. No, Sí, mentira. sí. Sí, había también quienes no me veían a mí. Sí, se armó una estamos. comunidad muy linda también, Sí. de gente que nos apoya, que eso, como dijiste, no se va a ir. Y sí, yo recibí, la verdad, de ayer estoy muy agradecido, recibí incontables mensajes de... Estamos muy orgullosos de vos y pase lo que Sí. pase, te vamos a acompañar en Tengo toda tu carrera. un ¿no? montón de comments con banderitas de Argentina. No, Argentina estaba en la casa ayer y todos estos 6 meses estaba Sí. en la casa. ¿Y vas a regresar a Buenos Aires? Ibas a regresar. Y vas a regresar a la casa. Voy a regresar a mi No te casa. preocupes, vas de vuelta. Argentino en la casa. Pero por un ratito. Por un ratito nada más. Un ratito muy breve. Luego vuelves a tu otra casa. Después vuelvo a mi otra luego casa. vamos a otro lugar. Y después van a haber varias casas. por ahí. Ey. Luquini, ya para cerrar, Sí. ¿cuándo regresas a casa y si hay algún plan próximo? Aparte de toda la misticidad que ya entendí. No hay. ¿Qué? ¿No? No hay necesidad. pero regreso. No, Tú eres el regreso es que- ideal. encanta El regreso es desviarte. real, ¿verdad? Es un tiempo de descanso, de disfrutar a mi familia que no veo hace mucho y como
disfrutar Brasil también, que extraño demasiado. Ir a la playa, que necesitabas la playa. Ya Necesitaba la perdiste playa. color. Lo necesitaba. Yo necesito una playa. Luquini, sí necesitaba una perdiste playa. color, eso sí. Dentro de los cambios, pongan las 7 diferencias de Luquini y sí hubo una degradación de color. De que, sí. De que no hay bronceado. Totalmente, perdí mi bronceado porque, bueno, en México haz calor, haz frío, lluvia, todo en un día. Oigan, chicos, no quisiera decir esto, pero nos tenemos que ir. No, Este es el último podcast. Esto recién arranca. La gente nos quiere. Esto solo empieza. Vamos- podcast que hemos hecho, ¿Por qué? Porque eso me gusta que solo empieza para que ustedes sigan pegados no solamente a las redes de Santos Bravos, sino de todos los que colaboramos en este hermosísimo proyecto para que sigan las carreras de estos increíbles artistas que son de pies a cabeza y saben que lo digo true, que soy su fan número 1, lo siento fans, pero yo los vi primero. Y entonces yo soy la fan número 1 y lo soy de todo corazón y de hueso colorado para que vean pues esta misticidad que se manejan y no, según Luquini, para pues, ver qué es lo que va a suceder en estos próximos tiempos. Gracias por acompañarnos en tantos podcasts, gracias por todo el amor, porque ustedes hicieron que este proyecto creciera como espuma. Les dejamos un beso enorme. Soy Pame Boguel. Santos Bravos, porque lo seremos siempre. Yanis, Lucas, Pablo, Leo, Alex. Nos despedimos, nos vemos en el futuro. Los amamos. Adiós.